Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Las claves de la información, seguilas en Asteriscos, con José Calero e Iván Damianovich. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco del eco. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Otro miércoles para compartir toda la información política y económica aquí en nuestros asteriscos. Información clave a mitad de semana por Ecomedios 1220. Por supuesto, siguiendo día a día, semana tras semana, el derrotero de nuestro coronavirus de cada día. Hoy queríamos arrancar el programa con una buena noticia que se difundió a nivel mundial. La farmacéutica estadounidense Pfizer y una firma alemana, BioNTech, anunciaron resultados positivos en los ensayos iniciales en humanos con la vacuna que podría combatir el coronavirus, prevenirlo. Al menos se hizo un ensayo con alrededor de 50 adultos y arrojó resultados positivos. Ahora se va a ampliar el universo a unas 30.000 personas. Son pasos que va dando la industria farmacéutica para tratar de encontrar la cura, la vacuna que pueda prevenir el contagio de esta COVID-19 que nos tiene a maltraer y que obligó al gobierno argentino a imponer una cuarentena que prácticamente es el retroceso a lo que era la fase 1, comercios cerrados, industrias solo esenciales, y una restricción enorme que hoy generó mucho revuelo en distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires, en los accesos principales desde la provincia, que lo vamos a comentar ahora mismo junto a Iván Damianovich. ¿Cómo estás, Iván? ¿Cómo estás, José? Buenas noches. Impresionante esta mañana lo que hizo Sergio Berni. Yo no sé si este hombre actúa en forma deliberada, razona, piensa, calcula lo que va a hacer, o directamente enciende el televisor, observa una larga fila de vehículos ahí en el puente La Noria, en el acceso, uno de los accesos principales desde el sur de la ciudad a la ciudad de Buenos Aires, y dice: me subo a la moto, agarro la ametralladora y voy a solucionar esto. Super Berni, ¿no? A ver, José, lo que vimos es, por supuesto, ya un estilo particular que tiene Berni de manejarse, al menos públicamente, pero hoy se escaló un grado más todavía en el intercambio que tiene con el gobierno nacional. Y esto me parece que no es un dato menor, José. Me parece que si nos quedamos en analizar lo que hizo Berni, estamos explicando a la gente que se apareció, ¿no? Por si alguien no lo vio, se apareció esta mañana en el acceso al puente La Noria para darle instrucciones y criticar el retén que estaba dispuesto por la Policía Federal. Claro, Berni es el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, no tiene autoridad sobre la Policía Federal. No obstante eso, se puso a observar y a hacer comentarios con relación al operativo, lo que despertó, José, la furia del Ministerio de Seguridad de la Nación, que ya venían, por cierto, enfrentándose con el propio entiendo Berni. que Sabina Frederick y él hacía más de un mes que no hablaban. Tengamos en cuenta, como bien comentabas vos, Iván, se trata de la ministra de Seguridad de la Nación y del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, nada más y nada menos. No tienen diálogo, pero además Berni se encarga de hacer público esta interna. Claro, uno puede decir, eso podría suceder, si querés, entre el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y el de Kicillof, o el de Rodríguez Larreta y el de la Nación. No, la verdad que están hablando entre dos gobiernos, tal vez de los más importantes en términos de decisiones de Producto Bruto, ¿no? Estamos hablando del gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ahora, lo que yo digo de no quedarnos en esto, José, es porque basta ver a quién responde Sergio Berni para tal vez entender un poco el trasfondo político que hay detrás de esto, ¿no? Sergio Berni es
yo no creo que haga las cosas al azar ni que no las medite adecuadamente. Además de ser médico, es militar, de modo que es un cuadro, si querés, político, un cuadro militar, acostumbrado a obedecer. Y esto, en el análisis que yo puedo hacer, muy elemental, ¿no? Quisiera marcar que no infiero que exista un arrojo intempestivo del ministro, sino más bien una coordinación con a quien él refiere como la jefa política, que es nada más y nada menos que la vicepresidenta de la Nación. Ahora lo vamos a ver un poco más a fondo este tema, Iván, porque en concreto él siempre sostiene que es su única jefa, claro, es la expresidenta y actual vice Cristina Kirchner. Pero lo sumo, si te parece, Iván, a la conversación, porque hubo información muy relevante esta semana y la semana anterior sobre la situación económica, el impacto que está teniendo la cuarentena sobre la estructura económica y social de la Argentina. Y hoy hubo una reunión justamente de gabinete económico que presidió por primera vez formalmente el propio Alberto Fernández. Lo tengo en línea Ramiro Castiñeira, director de la consultora econométrica. Ramiro, José Calero e Iván Damianovich te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, Ramiro, estábamos analizando un poco el escenario político con Iván, pero nos interesaba mucho conversar unos minutos contigo porque la caída de la actividad económica fue récord en abril, más del 26%, y queríamos analizar junto a vos, bueno, qué impacto puede tener esto en el mediano plazo, ¿no?, sobre lo que es la estructura económica. El gobierno dice que la industria, la actividad está intacta y cuando se salga de esta crisis se va a haber un efecto rebote veloz del Producto Bruto, pero mientras tanto, nosotros la semana pasada entrevistábamos a tus colegas de la Fundación Fiel y nos decían que para ellos la economía va a quedar 12% este año, 26.4% la actividad económica en abril. Bueno, son todos datos de los cuales da la impresión va a ser muy difícil recuperarse, ¿no? A ver, obviamente que la pandemia agarró a todo el mundo por sorpresa, ¿no? Principalmente a Occidente, que no tiene experiencia en tratar virus. Por años vimos cómo los países asiáticos caminan con barbijo y nosotros, Occidente, en plena pandemia preguntábamos si era óptimo o no, si era conveniente o no usar barbijos, ¿no? Ahora, los países que más o menos hicieron las cosas bien, según el FMI, van a estar cayendo 5 o 6%, ¿no? Los que más o menos esta pandemia los agarró relativamente bien parados o relativamente respondieron rápido. Después tenés los que finalmente reaccionan tarde y mal, que están cayendo en promedio, si querés, en torno al 10%. Después tenés otra tanda que son los que son el epicentro de la pandemia, como es Italia y España, que van a estar cayendo 12, 13%. Y actualmente tenés cualquier proyección de cualquier consultora argentina que la caída de Argentina va a ser quizás la más importante del mundo, en que está rondando ya cualquier proyección entre 13 a 16%. Es decir, Argentina, que se casó con la cuarentena de escóndanse todos abajo de la cama y no salgan a trabajar mientras no testeamos, bueno, eso tiene una consecuencia, de que Argentina va a tener un derrumbe económico quizás el más importante del mundo. En el arranque de la pandemia ya estábamos en el puesto número 6 de caída del PBI y posiblemente cuando termine la pandemia vamos a estar en el top 3 del PBI. Solo nos va a ganar, como siempre, el único que nos está ganando por ahora, Venezuela. Después estamos peleando los otros dos puestos. Y hablando déjame terminar con este punto nomás, de los que peleamos con los puestos con Venezuela, no solo vamos a tener la caída más fuerte, sino que también es muy probable que tengamos las inflaciones más altas y más importantes, antes, durante y después de la pandemia. Pero después de la pandemia, Argentina es muy probable que muestre una aceleración inflacionaria, un rebrote inflacionaria, producto de que esta
de quédense en casa, que nadie labure, que lo cubrimos todo con emisión monetaria, bueno, le va a venir la primera cuota de la tarjeta hacia fin de año y lo vamos a ver en el proceso inflacionario que vamos a estar viviendo. Ramiro Iván Damianovich, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, siguiendo un poco esa línea de pensamiento, uno puede esperar, me pregunto, también una devaluación cuando esto termine, en tanto las presiones sobre el tipo de cambio siguen existiendo, la brecha con el paralelo, el contado con liquidación es muy grande. ¿Hay margen para que además de este escenario que estás describiendo nos encontremos con una devaluación al final de este camino? Mirá, los precios en Argentina, previo a la pandemia, ya iban teniendo una buena cuota política, y durante la pandemia, directamente con el decreto, se le obliga a las empresas a poner un precio a los productos. Es decir, las empresas en Argentina dejan de ser empresas y se transforman en subsecretarías. ¿Entendés? A diferencia del resto del mundo, donde uno es dueño de su capital, en Argentina vos, si tenés una empresa, tenés que obrar como te llega al Estado, y por lo tanto vos haces una subsecretaría. En ese contexto, los precios empiezan a ser políticos, y podés poner el precio que quieras, pero la consecuencia económica la vas a terminar observando. Es muy probable que cuando Argentina empiece a salir de la cuarentena, porque en la cuarentena es fácil ver que todos nos agachamos, ¿no? Pero cuando termina la cuarentena nos vamos a sorprender quién queda parado, o quién logra pararse y quién no logra pararse, porque ahí es cuando vamos a ver los costos de la cuarentena. Cuando digamos, bueno, sí, se puede levantar todo, si vemos que el verdulero de la esquina ya no se levanta, vemos que el kiosco de la esquina tampoco, vemos que a 2 cuadras el supermercado cerró, vemos que la fábrica donde trabajaba tu tío también cerró. Es decir, ahí nos vamos a dar cuenta de que esta cuarentena asesina terminó destruyendo y nos va a poner en el top 5 seguro de las economías donde no tuvieron una recesión, no tuvieron una crisis. Directamente vamos a tener un colapso. ¿No podemos esperar, no obstante esto, alguna señal positiva? Estoy pensando en voz alta, donde en el mundo comiencen a demandar, por ejemplo, de una manera ya más sostenida, alimentos o materias primas que exporta la Argentina. Me pregunto, porque es parte también de lo que en la mesa tal vez del gobierno están pensando como un salvavidas en este momento, ¿no? Mirá, por suerte y gracias a Dios el mundo no para de crecer y no deja de meter gente que era de clase pobre, la meten a clase media. De la última década en particular, para no irme muy atrás, y sin exagerar en los números, 1.000 millones de personas dejaron de ser pobres en el mundo. Escuchá el número, 1.000 millones de personas dejaron de ser pobres en el mundo, gracias principalmente a China y a India, que están creciendo a un ritmo de 6, 7, 8, 9%. Entonces lo único que hacen es sacar más o menos, imagínate un tamaño de toda la Argentina, salen por mes de la pobreza. O sea, es impresionante cómo está cambiando el mundo del lado asiático, ¿no? Cómo está generándose un nuevo panorama. En esa década donde el mundo empieza a resurgir clase media a borbotones y todo el mundo empezará a comer mejor, y donde Argentina tiene la posibilidad de vender carne, trigo, soja, absolutamente todo lo que se te ocurra que hay en un supermercado, en esa misma década Argentina no solo no creció, sino que el que exportaba se lo penalizaba con retenciones, incluso con cupos a las exportaciones. El que exportaba carne iba a tiene que poner en el brazo y le cortan un hachazo, y después el que se le ocurre exportar trigo seguramente se le pone también un cupo. Y encima si lográs exportar, no solo te vamos a poner retenciones, sino también te vamos a desdoblar el tipo de cambio para que al exportador le den el tipo de cambio más bajo. Argentina no salió de esta lógica. Sigue en esto del que exporta es mal tipo. Y si no, fíjate lo que estamos haciendo. Hasta hace una semana estábamos discutiendo si hay que expropiar o no Vicentín. O sea, acá el que exporta es mal tipo. Por lo tanto, eso que me vengan a vender de que la salida es la exportadora, cuando acá el que exporta pierde retenciones, cupos, impuestos,
piquetes. Vos mirá la simpleza del piquete. Si vos tenés una empresa y querés asegurarle el envío a cualquier rincón del mundo, vos comprás por eBay, por Amazon, por cualquier lugar y te dicen en 4 días llega en cualquier lugar del mundo. El argentino le tiene que decir, mira, no te puedo comprometerme a que llegue en 4 o 5 días, porque quizás tengo la mala suerte que en este país se puede restringir las libertades para caminar en las rutas argentinas, y por lo tanto, si yo te quería asegurar de que llego bien a puerto y que el puerto va a salir del barco, no te lo puedo asegurar, esto es Argentina. Entonces, que me vengan a vender de que la salida es exportadora, con este contexto no te la creo. Si querés empezamos a vivir de ilusiones, pero Argentina está esperando sus salidas, ya te diría 70 años. Ramiro, ¿qué perspectiva observás? Hoy el Ministerio de Economía hizo trascender que el lunes o martes se presentaría lo que ellos dicen será la última oferta para los acreedores. En todo este escenario que estás analizando, económico, bastante negativo, ¿qué perspectiva tenés para lo que es la renegociación de deuda externa? Mirá, a ver, acá hay 2 o 3 puntos. Primer punto, si querían declarar el default ya lo hubiesen hecho. Y no, a ver, tuvieron 2 grandes oportunidades. Una, apenas asumieron, podían decir esto no lo pagamos y chao, sí. a la si querés, peronismo 2002. Y después la otra, el gran fracaso en la primera oferta, donde no se animaron ni a decir cuál fue el número de aceptación, que habrá sido menos del 15% a la primera aceptación de la oferta. Así que ahí tuvieron las 2 grandes oportunidades para defaultear y no lo hicieron. Así que te demuestra que sí, efectivamente quieren cerrar. Después, por eso en la primera oferta pasaron de $40 a $52 la última oferta, o sea, mejoraron $12, y se acercaron a lo que los acreedores dijeron desde el primer día. Dijeron, mirá, ya sabemos que Argentina es un fiasco, perdimos plata a lo pavote, te aceptamos una quita del 40%, pero no nos pidas más. 40% te aceptó de quita y cerramos ya. Bueno, se fueron, el gobierno dijo, no, 40 de quita no, queremos 60 de quita. Y dijo, no, si hablamos de 60 de quita, vamos al tribunal en Nueva York. Entonces el gobierno ahí cedió y terminó ofreciendo casi esta negociación en que cierre cerca de 40 de quita, va a cerrar en 55 por ahí. Ramiro, estamos a principios de julio, la proyección de econométrica entonces a hoy, ¿no? Porque esto cambia mes a mes, de caída de la economía para este año, ¿la ubican en qué nivel? 15%, pero déjame cerrar el tema de la deuda, porque ahora lo que se metió en discusión es la letra chica. Sí. Como Argentina en este momento tiene un déficit fiscal que va a cerrar con la pandemia 7 puntos del PBI, el primario, el déficit primario de 7 puntos, y no quedan realmente muchísimas dudas, aún cuando termine la pandemia, cuál va a ser el resultado primario. Cuando te digo el resultado primario es que Argentina no tiene plata ni para pagar, no los interesa la deuda renegociada, no tiene para pagar ni siquiera los salarios. Entonces el acreedor está diciendo, mirá, te acepto esta quita del 40%, pero dado que sos inviable directamente, firmame vamos a hacer con la letra chica de que si volteás yo puedo ir a Nueva York otra vez y ahí sí voy por todo. Y bueno, ahí se trabó la negociación porque vos calculás que el que aceptó, los que le están negociando hoy, que entran los bonos del canje 2005 y 2010, ya aceptaron una quita. Entonces ya se están atajando a la quita de la quita de la quita, ¿me entendés? Entonces dijeron, firmate todos estos papeles porque ya en el 2005 me hiciste una quita del 70%, ahora me vas a hacer una quita del 40%. O sea, siempre se habla de que el que financia a la Argentina son los son especuladores y bla, 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 y la realidad es que el que financió a la Argentina lo único que hizo fue perder plata, como cualquier otro argentino o cualquier otro negocio en Argentina. Ramiro, gracias, te mando un fuerte abrazo. Por favor, saludos. Ahí estaba Ramiro Castiñeira, director de Econométrica. Bueno, un panorama muy pesimista. Yo había querido, Ivana, arrancar el programa con una información optimista, no, hoy no, que era hoy no la vacuna, ¿no? Pero bueno, después pasamos por el escándalo de Sergio Berni hoy en el Puente La Noria,
y ahora la entrevista con Ramiro Castiñeira, que bueno, tiene una visión bastante negativa de lo que está ocurriendo, 15% ellos están estimando. Además, semana tras semana que entrevistamos a distintos economistas y la caída económica empeora, ¿no? La semana pasada con Juan Luis Burr de la Fundación Fiel nos decía 12%, hoy Ramiro Castiñeira de Econométrica nos dice 15%. Bueno, veremos finalmente cómo termina esta película. Hay que ver, José, también un poco con el prisma en el que estamos atravesando esto, ¿no es cierto? Sí. La realidad es que el endurecimiento de la cuarentena, esto es información, ha terminado de decidir en algunas empresas y en algunos sectores, algunas retiradas. Nosotros estamos empezando a ver ya de una manera más importante como determinadas empresas, algunas se van a conocer próximamente, levantan el pie del acelerador y dicen, hasta acá llegamos. Es decir, a la situación de recesión extendida que venía la Argentina durante el gobierno anterior y que se prolongó en y que se agravó con la pandemia, termina de configurar un escenario realmente negativo para las inversiones. Esto están tomando nota en el gobierno, lo están viendo, pero también se puede advertir cierta falta de coordinación en el equipo de trabajo que rodea al presidente. Lo que hoy lo dijo incluso el propio Aníbal Fernández, viste que Aníbal Fernández estuvo duro, ¿no? Suele ser bastante ácido pero certero también en sus apreciaciones. No olvidemos que tiene mucha experiencia política. ¿Qué dijo? ¿Que le falta un poco más de garra? ¿O algo parecido? Sí, palabras más, palabras menos, en términos futbolísticos, dijo, loco, pidan un poco más la pelota, ¿no? Okay. Fue un tirón de orejas al equipo de gobierno, el gabinete que por estos días pareciera que está abocado exclusivamente a contar muertos y contagiados. Sí. Entonces, lo que hoy me parece que estamos en una bisagra, José, este programa de miércoles, porque han llegado informes bastante negativos, así como estábamos conversando recién, sobre las perspectivas económicas de la Argentina, pero también de los empleos que se están destruyendo. Sí. Y esto obliga necesariamente, y esto no es una crítica a la cuarentena a la que yo personalmente adhiero en cuanto a política de Estado y sanitaria, pero obliga a una estrategia de salida, a un plan económico sustentable, concreto, especificado. Da la impresión, Iván, de que, con la cuarentena, desde el punto de vista sanitario, vamos bien. De hecho, yo estaba viendo hoy los números de Chile, que Chile anunció hoy que en mayo cayó 15% la economía, Argentina 26%, pero Chile tiene casi 6.000 muertos. Argentina, no llega ni siquiera al 20% de esa cifra, o ronda ese número, a lamentar por supuesto, pero es otro escenario. Hay que ver qué gobierno también podría bancarse una situación como la que llegaron a vivir países como Italia, España, la ciudad de Nueva York, el Reino Unido, que en este momento está tercero en cantidad de muertes por coronavirus, ¿no? Hay que ver qué gobierno también aguanta semejante catombe. Creo que eso también lo está ponderando el presidente Alberto Fernández, pero es cierto que lo que está faltando es decir, vamos con la cuarentena, pero además tenemos este plan para el minuto después en que levantemos, el día después, como vos decías, vamos a hacer esto con el comercio, vamos a hacer esto con la industria, vamos a potenciar aquel grupo exportador. Si querés, en los términos de Castiñeira, más allá de ser crítico o no, le voy a bajar las retenciones a este sector para que exporte más. No sé, lo que sea, pero en algún momento se habló incluso de convocar a gente tal vez con un poco más de experiencia. Se hablaba de Roberto Lavagna y de otros dirigentes que tuvieron que afrontar crisis importantes, e incluso Eduardo Duhalde algo mencionó sobre el tema. Como que está faltando esa pata en todo esto, ¿no? Es que esa pata que está faltando es inexorable, es decir, uno puede imaginar políticas en torno al problema en cuanto a la pandemia.
Lo que sí no puede es dejar que pase el tiempo sin trazar un horizonte. Por supuesto, esto es algo indeseado, nadie sabe cuándo termina, pero en algún momento termina. Y cuando empiece a terminar, porque es un proceso, cuando empiece el virus a dejar de circular o cuando haya llegado a un límite en el que se debilita por sí mismo, va a volver la actividad. Bueno, ¿cuáles son esas actividades? ¿Cuáles se van a apoyar? ¿Cuáles son los incentivos que se van a hacer? Sí, indudablemente está faltando ese plan, ¿no? Que me parece que además que ayudaría pidiendo... mucho, ¿sabés qué, José? A los que están tomando decisiones hoy, claro, a los empresarios. Claro, a decir, bueno, aguanto decir, bueno, 2 meses más, no sé. Exactamente, y a la gente a decir, bueno, no levanto en algún momento ahora. me voy a levantar. Esta esperanza, que hay que construirla, y se construye sobre la base de planes concretos, serios. Eso es lo que está faltando. Querido Iván, nos reencontramos la semana próxima. Te mando un fuerte abrazo. Y mientras hablábamos con Iván Damianovich y entrevistábamos a Ramiro Castiñeira, se conoció, 44 muertes en las últimas 24 horas por coronavirus. Se confirmaron otros 2.667 casos. El total de infectados en Argentina, ya estamos en 67.197 y las personas fallecidas ascienden a 1.351. Bien, antes de la pausa ya lo tengo en línea a Juan Andrés Paulenco. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches, José. Muy buenas noches a todos los amigos. Bueno, comentábamos hace un ratito con Iván el espectáculo que dio el ministro de Seguridad, Sergio Berni, ahí en el Puente de la Noria. Hoy la provincia anunció un aporte extraordinario, el gobierno de Axel Kicillof, para lo que es la educación privada, Juan. Sí, 340 millones de pesos irán girados al sistema privado de educación. Y acá me permito hacerte una aclaración, porque claro, la provincia subsidia justamente aquellas instituciones educativas que están trabajando en zonas donde no llega el Estado. Más precisamente, son más escuelas religiosas que vamos a llamarle empresariales o privadas. Pero bueno, la noticia es que ya está autorizado este dinero, que pronto va a ser adjudicado ya hay monto, sector que tanto venía pidiendo porque había una deuda muy grande. ¿Y se habla de algún monto, Juan? 340 millones de pesos. 340, ese es el total. Bueno, total a ser dividido justamente en el sector. Eso es un monto importante, una erogación importante. ¿Qué es esto de la oferta de viajes clandestinos? Bueno, José, un poco en este informe te quiero comentar a vos y a la audiencia que, en pandemia, en crisis, en guerra, en todo lo que sea negativo, siempre hay gente que aprovecha y hace... se la rebusca. Claro que sí. Están ofertando a gente de, en este caso, Capital Federal del AMBA, si vos querés ir a la costa, te llevan por 7.000 pesos. Al partido de la costa, Pinamar... ¿Te esconden en el baúl? ¿Cómo hacen? Bueno, ahí está el tema. Dentro del pack incluye, te hacen un servicio, te hacen en este caso los correspondientes permisos, te lo hace esta empresa vía web, y son varios lo que oferta. Y después, bueno, te imaginás, si vos antes tardabas para llegar a Mar del Plata 4 horas, anda hablando de 8 a 12 horas, porque te van llevando todo por atrás, esquivando controles. ¿Sabes cuánto están ofertando un viaje de Santiago del Estero a Buenos Aires? 50.000 pesos. San Luis o Córdoba, 30.000 pesos. Bueno, en cualquier momento aparece en el Mercado Libre y en algún otro sitio web. Ahí en la ciudad se anunció, un beneficio para comercio, Juan, que va a ser importante, la excepción del pago de ABL y otros créditos para el comercio que la está pasando muy mal. En provincia también está ocurriendo esto en algunos municipios. Sí, quiero resaltar 3 de febrero, que te bonifica al 100%, en este caso, la deuda entre lo que sería marzo, no, pero a partir de abril hasta lo que dure esta, digamos, cuarentena, que hoy tendría fecha, 15 de julio, estarías bonificado. Pero atención, 2 detalles.
Una, tenés que estar dentro de los rubros en los cuales no trabajes, y la otra, que no hayas tenido en el año, toma el año 2019, una facturación que no superes los 5 millones de pesos anuales. Bueno, seguramente otros municipios lo van a imitar. Juan, un abrazo grande, nos reencontramos la semana próxima. Como lo, el agradecido soy yo, buena semana para todos. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con ECO, siempre la verdad y la mejor información. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo, por llevar el trabajo a los más importantes, por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina Unida, Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Acompañan a José Calero en Asteriscos. Desde el Banco Ciudad estamos presentes y sabemos que trabajando juntos vamos a salir adelante. Es por eso que otorgamos nuevas líneas de descuento de cheques y préstamos para pymes con TNA desde 20%. Además, como siempre, todos nuestros clientes pueden seguir haciendo sus operaciones por los canales digitales y las consultas en las redes sociales. Hagamos todo desde casa. Nos vemos online. Consulta en bancociudad.com.ar. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta para cartera comercial, costo financiero total efectivo anual con IVA 24,49%, IVA sobre intereses 10,50%, tasa nominal anual fija 20%, tasa efectiva anual 21,94%. Encendemos cada momento desde que comienza tu día. Calentamos cada rincón de tu casa. Estamos en esa ducha que te despierta y también en el crecimiento de tu negocio. Llegamos a más de 2 millones de usuarios desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Millones de personas que usan esa energía y la transforman en algo mejor. Camusi, más que energía. Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empezá a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Un nuevo concepto en alquiler de autos llegó a la Argentina. Cactus Rentacar, la primera rentadora low cost. Ahora con sucursal en Buenos Aires. Llama al 0810-777-CACTUS o entra a www.cactus.com.ar y solicita tu reserva.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Protegete del coronavirus. Quédate en casa. Ante cualquier duda, comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Estás buscando un aliado global? Somos el banco más grande de Latinoamérica y con la mejor red de servicios del mundo. Conocemos el esfuerzo que implica el crecimiento y contamos con la experiencia para poder acompañarte en cada paso que quieras dar. Busca Itaú en el mundo para conocer más. ¿Y vos, qué estás buscando? Asteriscos hasta las 21. Guillermo Durán es investigador principal del CONICET y de la UBA, director del Instituto de Cálculo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y tuvo, mucho que ver con esta recomendación que hizo un grupo de científicos para tratar de frenar los contagios de coronavirus, sobre todo en el AMBA, asesorando también al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y lo tengo en línea. Guillermo, José Calero lo saluda. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Gracias por el llamado, mucho gusto. No, gracias por atendernos. Realmente estaba observando la recomendación que hizo este equipo de científicos, de especialistas, y viendo también a su vez unos datos que se conocieron hoy sobre la situación en el conurbano bonaerense. Para empezar, era imprescindible aplicar esta cuarentena más restringida, Guillermo. Sí, consideramos que sí, más aún, nos hubiera gustado que se tomara por ahí una semana antes, cuando ya de alguna forma se sabía que la decisión política estaba tomada en ese sentido, porque cada día que pasa con la movilidad tan abierta implica para dentro de una semana, 10 días, que es un poco el delay que suele tener, el retraso que suele tener esta enfermedad, implica más casos hacia adelante. Y lo que hemos tenido en las últimas 3-4 semanas ha sido un crecimiento muy alto de casos en todo el AMBA, en el conurbano y en la ciudad de Buenos Aires, que claramente nos preocupa. Hay que distinguir muy bien eso, ¿no? El resto del país, excepto Resistencia, tiene la situación razonablemente controlada. Nosotros decimos que 2/3 de la población del país está en una situación controlada, que puede volver a una casi normalidad, obviamente teniendo los cuidados que hay que tener, porque esta pelea no está ganada de alguna manera hasta que no tengamos la vacuna, pero lo que es el resto del país está en una situación bastante buena, y lo que nos preocupa era la situación actual del AMBA, y por eso restringir la movilidad es importante. No es lo único, yo suelo decir que es condición necesaria pero no suficiente en términos matemáticos, es decir que lo otro que hay que hacer indispensablemente es una fuerte política de seguimiento de contactos estrechos para empezar a ganarle a la dinámica de propagación del virus. Bueno, ahí da la impresión de que en la ciudad se está trabajando con bastante rigurosidad este seguimiento, pero se hace muy cuesta arriba trabajarlo en el conurbano bonaerense. Hoy leía un informe elaborado por la Agencia Universitaria de Noticias y Opinión de la Universidad de Lomas de Zamora y también por La Nación Data. Dice: el conurbano bonaerense cuenta ya con más de 26.000 afectados, 477 muertos, son números que entiendo a finales de junio. Es muy difícil hacer un seguimiento en barrios que realmente atraviesan condiciones de hacinamiento muy importantes, ¿no? Sí, yo creo que la complejidad es similar tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el conurbano, y la situación es similar tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el conurbano. Nos consta, porque nosotros estamos trabajando cerca del gobierno de la provincia, que se han implementado ya centros telefónicos constituidos por estudiantes universitarios de carreras de salud. Empezó primero uno con la Universidad de La Plata y ahora se ha extendido a otras universidades del conurbano para hacer este seguimiento de contactos que es indispensable. Un tema que hay que tener en cuenta a veces, que también nos preocupa a nosotros, es la alta positividad que hay en los testeos, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el conurbano. La Ciudad de Buenos Aires, sobre todo, ha tenido en las últimas semanas índices de positividad en los testeos que están por encima del 40%. Eso es lo que significa que en realidad hay más casos, digamos, que se está testeando poco, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires,
que hay más casos que los que se ven, y entonces por ahí ese número a veces que parece medio planchado en la ciudad, que anda por ahora por los 800 casos diarios, nosotros creemos que en realidad es más alto, que se están escapando casos por esa falta de testeo. Entonces la situación es compleja en ambos lugares, en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, y bueno, por eso decíamos de que esta medida de la restricción de la movilidad es muy importante, y el seguimiento de contactos estrechos también es muy importante, como te decía, para parar la propagación del virus. El otro elemento que se menciona es bueno, el nivel de utilización o de ocupación de camas de terapia intensiva. Entiendo que es similar entre la ciudad y la provincia o el conurbano, con un poquito más alto en el conurbano. ¿Ustedes han hecho alguna proyección de qué ocurriría si los contagios continuaran avanzando a este ritmo? ¿En qué momento podría llegarse a dar una situación crítica en el sentido de que ya no haya prácticamente lugar en salas de terapia efectivamente la situación es compleja. Dar una fecha muy precisa es muy difícil porque depende de muchos factores, pero es cierto que con una ocupación actual que ronda el 60% en el AMBA, y sabiendo que la curva tiene un crecimiento exponencial, como tiene hoy también en el ámbito del AMBA, eso se va a dar salvo que cambiemos justamente la dinámica de esa curva. Entonces, ¿cuánto tiempo queda? Uno puede decir 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas. No, es muy difícil planificarlo o asegurarlo con certeza, digamos. Pero lo que es muy importante entonces es romper esa dinámica exponencial para que eso no pase. Porque si pasa, lo que va a traer aparejado es, además de muchos contagios, muchos fallecimientos. Porque además, digamos, de tener mucha cantidad de gente contagiada, además vamos a tener problemas con el sistema sanitario, por lo que vos decías. Entonces, es muy importante poder conseguir que la pendiente que tiene hoy esa curva baje drásticamente y rompamos esa dinámica exponencial que hoy tiene. Ahora, Guillermo, la nueva fecha de cuarentena es el 17 de julio, pero ya el ministro de Salud de la Nación dio a entender que muy probablemente, y de acuerdo a los resultados que se obtengan, esa cuarentena deba extenderse más. ¿Es tu impresión también? Es difícil también de vuelta de saberlo porque hay que ir analizando día a día o semana a semana qué es lo que va pasando. Nosotros habíamos recomendado en su momento 3 semanas por lo menos, y te explico por qué. Los resultados de una medida de este tipo, por este retardo que la enfermedad tiene, se ven a los 10, 12 días. Entonces, recién vamos a empezar a ver si ha sido exitoso esto a partir del 10, 12 de julio. Entonces, van a faltar muy pocos días para la terminación del tiempo que se planteó. Pensar que quizás en ese momento haya que extenderlo algún tiempo más con una restricción dura es posible, digamos, pero lo importante es que a partir del 15 de julio los casos empiecen a bajar, porque eso significará que esta restricción de movilidad y estas políticas fuertes de seguimiento de contactos han empezado a dar éxito. Es muy importante eso, el rastreo de los contactos de posibles contagiados y el aislamiento a tiempo, porque si uno no aísla a tiempo, entonces esas personas que por ahí todavía son asintomáticas terminan contagiando gente, y eso es lo que hace que el virus se siga propagando. Guillermo, la última, ¿cómo se puede estimar el potencial de contagio de una persona? ¿Hay un cálculo ya realizado? Es una pregunta más para virólogos o para médicos. Yo soy matemático, pero lo que tenemos estudiado o lo que hemos aprendido es que justamente el momento donde se dan más los contagios es un par de días antes de que aparezcan los síntomas, y los primeros días cuando uno es sintomático. Entonces, en ese momento es que hay que detectar a tiempo de alguna forma para poder aislar a tiempo y que esa persona no contagie. Cuando uno ya lleva por ahí 4 o 5 días de síntomas, probablemente ya no contagia, entonces aislar en ese momento no tiene demasiado sentido. Obviamente que si hay que atender a alguien, será llevado a un centro sanitario, a un hospital, pero en términos de la propagación de la enfermedad, al 4º o 5º día después de que aparecen los síntomas ya no es tan importante, porque esa persona ya deja de contagiar. Guillermo, muchísimas gracias, te mandamos un fuerte abrazo. No, gracias a ustedes y a disposición. Ahí estaba Guillermo Durán, investigador del CONICET, director del Instituto de Cálculo de la UBA. Y ahora es el momento de La Posta Financiera con Melina Manfredi.
Matbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. La apuesta financiera, ¿cómo estás, Meli? Hola, José, ¿cómo andás? Bueno, en esta intención de reforzar el consumo, finalmente el gobierno anuncia la extensión de la hora 12. Sí, junto con la renovación del programa de precios máximos, finalmente se extendió hasta fin de año directamente en la hora 12, que tiene la tasa más baja del mercado. Recordemos que son tasas fijas de alrededor de 25%, pero no es sin interés. O sea, tiene que haber una diferencia entre comprar con hora 12 o comprar al contado. Claro. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si te parece, repasamos un poco qué rubros están involucrados. Tenés todo lo que es línea blanca, televisores, electrodomésticos chiquitos, indumentaria, calzado, materiales y herramientas de construcción, artefactos de iluminación, bicicletas y motos de fabricación nacional, colchones, libros, artículos de librería, computadoras y celulares, que hoy para esta vida de pandemia son tan importantes, equipamiento médico, anteojos recetados hasta 10.000 pesos, algo de perfumería y también algo de sector turístico en lo que tiene que ver con pasajes dentro del territorio nacional, que estimo que nadie los va a usar. ¿No? ¿Cuánto hace, que no hablábamos de turismo con esta pandemia? ¿Qué está pasando con el tema de líneas de crédito, Melina? Bueno, se reforzó lo que es la línea del 24%, esta que está avalada por el FOGAR, para, en este caso, va a empezar a incluir a las empresas que al día 20 de marzo, cuando empezó formalmente la cuarentena, estaban informadas dentro de la central de deudores del Banco Central en categoría 1 o 2. Y además, la misma línea se va a poder tramitar para empresas de cualquier tamaño, ya no restringido a pymes, que necesiten hacer inversiones de capital o compra de insumos, sí producidos por micro, pequeñas y medianas empresas. Esto se está implementando en estos días, salió la resolución del Banco Central la semana pasada, así que hoy hablé con varios bancos que me decían que están ahí definiendo los detalles de la oferta. Una línea de cómo arrancaron los mercados este mes. Bueno, dame un segundo. En principio te diría que todo lo que tiene que ver con dólar, si bien hoy hubo subas de, el dólar MEP 5%, contado con liquidación 4%, son subas que vienen después de una baja bastante importante que tuvo el mercado de dólar bursátil en junio. Fue el primer mes que el dólar bolsa retrocedió y la brecha se achicó un poquito. En cuanto, se destacaron en junio las inversiones en bonos, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, precisamente por eso, ¿no? Porque como el dólar empezó a perder atractivo, los que invirtieron en pesos no solamente se llevaron el retorno en pesos, los bonos de hecho subieron, porque, entre otras cosas, el gobierno pagó el bono atado a tasa de política monetaria, que estaba la incertidumbre, ¿no?, en un momento, pero además, el que compró bonos a principios de junio y los vendió hoy, por ejemplo, se lleva más dólares. Si los quisiera cambiar por dólares, se lleva más dólares porque el dólar bajó. Claro. Melina, nos reencontramos la semana próxima. Dale, un beso, José. Toda la información sobre el sector agropecuario, escúchala en Asteriscos. Acompañan a Paula López. Más de 117 años agregando valor a la producción agrícola. Somos Molinos Agro, la gran industria del campo argentino. El alimento es vida y exportarlo es crecer. Es bienestar para todos. Con tecnología, inversión y trabajo, el complejo oleaginoso cerealero realizó el 40% de todas las exportaciones argentinas del año pasado. Alimentos argentinos para el mundo. Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales.
En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Matbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Decimos Agro, decimos Paula López. ¿Cómo estás, Paula? ¿Qué tal, José? Bueno, hoy hubo una reunión importante, Consejo de Seguridad, la ministra Sabina Frederick, que había tenido un arranque de jornada complicado, y una definición contundente, una condena total hacia los ataques en el campo, en el marco de un aumento de los reclamos por parte de las entidades del agro, ¿no? Sí, así es. Las entidades vienen reclamando, e incluso hubo una reunión el viernes pasado con la ministra de Seguridad y con el ministro Basterra, por la cantidad, el aumento de los delitos rurales desde principios de año, pero más que nada desde que arrancó la cuarentena, ¿no? Se contabilizó un informe de confederaciones rurales que se conoció hoy antes de la reunión del Consejo de Seguridad Interior, que se rompieron o se atacaron más de 60 silobolsas en distintos puntos del país, principalmente en Córdoba, Santa Fe y alguna en Buenos Aires, y eso representa una pérdida de 5.700 toneladas que estaban en el campo, no solo como resguardo de valor, como le dicen en el sector, sino también para alimentar ganado, ¿no? Que muchos lo usan para eso, el silobolsa, para la propia alimentación de sus animales. Bueno, repudio categórico, dijo hoy la ministra Frederick, y el campo también está pidiendo que se esclarezcan estos ataques. Y se conocieron también datos... y en ese sentido, se conoció hace poquito que Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, presentó un proyecto para modificar algunos artículos de la ley de penas para los delitos rurales, con penas de hasta 5 años de prisión. Veremos cómo sigue el tratamiento legislativo. Habrá que ver. ¿Se conocieron datos sobre exportaciones de carne? Sí, hasta mayo las exportaciones de carne argentina crecieron fuerte, 25% interanual en volumen, contra mayo del año pasado, 24% contra abril, con China llevándose casi todo, porque fue responsable del 90% de las ventas de carne vacuna argentina. Lo que sí, hay un fuerte descenso en los valores pagados por efecto coronavirus, podríamos decirlo, que llega casi al 18%, pero la suba de 25% interanual es como que compensó en parte esa pérdida. Bien, sí, hay un completo informe del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, el IPCBA, que incluso también está promocionando un cuadernillo muy interesante sobre todo el proceso de producción de la carne y, bueno, vinculándolo con las medidas que se están tomando contra el contagio de coronavirus. ¿Qué pasó con el tema de la exportación de limones a Europa, Paula? Bueno, la exportación de limones al mercado europeo, que es el principal mercado para el cítrico argentino, quedaron suspendidas por 15 días. Es una suspensión preventiva porque apareció un hongo que se llama mancha negra, que la Unión Europea descalifica para ingresar a su mercado, y entonces en realidad es algo más estético que otra cosa, o sea, solamente afecta a la calidad externa del cítrico, pero es utilizado por los europeos como para decir, acá esto no entra. Todo suma para trabar las importaciones en Europa. Eso es lo que están viendo, sobre todo que es más una traba comercial y en este contexto de defensa, ultradefensa de los productores locales, ¿no? España es un gran productor y exportador de limones también. Paula, gracias como siempre por toda la información. Te seguimos leyendo en ese gran diario que es El Cronista Comercial. Un cariño.
Hasta la semana que viene, José. Bien, y con el informe completo de Paula López con todo el sector agropecuario, nosotros llegamos al final de Asteriscos de este miércoles. Nos reencontramos como siempre en nuestra querida Ecomedios 1220 el miércoles próximo desde las 20.